¿Por dónde empezamos? Hay un millón de temas aquí para compartir con ustedes. A ver, vamos con... ¿Tienes listo el material que te compartí, Meli? Está más rápida que... qué eficiencia. A ver, no voy a decir con sorpresa he visto, porque no me sorprende. Esto es más de lo mismo, es la política ecuatoriana en su más pura y grosera expresión. Es parte del paisaje que uno ve en redes sociales, que es un estercolero a veces. Voy a ponerles un video, les voy a compartir un video de la candidata vicepresidencial que acompañó en la papeleta a Fernando Villavicencio y después a Cristian Zurita, la señora Andrea González. Andrea es mujer. Lo publicó el medio de comunicación en donde ella ayer concedió una entrevista, en un foro en el que estaba rodeada de hombres. Le invitaron, de lo que puedo ver, son 3 o 4 panelistas, todos hombres que comparten el mismo espacio y que le invitaron a la señora para entrevistarla. El copy del tuit en el que comparten este extracto de la entrevista, porque además fue una entrevista bien larga, de unos 28 minutos, casi media hora, dice: vergüenza es lo que dice sentir Andrea González por la actuación de la candidata presidencial Luisa González, su tocaya de apellido. ¿Qué ha hecho Luisa González estos años?, se pregunta la señora Andrea González. Escuchen. Primero lo que dice el copy, después ustedes le van a escuchar de la propia boca de la ex candidata. Hoy creo que vicepresidenta del movimiento Gente Buena, me corrigen los compañeros si es que no estoy preciso en ese dato, pero le vi el otro día en una nota firmando ahí su posesión como vicepresidenta del movimiento Gente Buena. Luisa González es una sumisa orgánica, sin agenda propia. No me representa, ¿no? Pero dice, no me presenta como mujer, agrega. Pongan el video, por favor. Como mujer te diría que me siento, perdónenme si la expresión es muy fuerte, pero yo no soy candidata a nada, así que puedo hablar con libertad. Dele. Yo me siento avergonzada de la candidata, la señora Luisa, como representante de la mujer, indistintamente de su tendencia política. Para mí, ser un monigote, un títere que te tengan que decir y demostrar que no estás capacitada para el puesto que buscas, pero que eres un peón importante, es hasta inmoral. Me gustaría que haya mujeres que nos representen en la política de verdad. En primer lugar. O sea, sientes que está atada a un libreto. Totalmente, como el resto de mujeres de lado y lado que hemos tenido este país, por si acaso. Sumisa completa. Sumisa, orgánica, que está muy bien. Si quieres ser sumisa es problema tuyo, yo no tengo por qué opinar, pero este país necesita mujeres valientes, mujeres con un criterio, con una agenda clara. Nadie entra a la política sin una agenda. La diferencia es si la agenda es pública o es escondida. Y si tú no tienes agenda y vas a entrar a la política, te conviertes en el títere del resto. Y así como esta señora también fue del Partido Social Cristiano y ahora es de los unos y de los otros, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué has hecho estos años? ¿Luchaste por la mujer, el desarrollo sostenible, los animalitos, el perrito? Dime algo, pero dime qué estabas haciendo todo este tiempo. Obviamente sería impensable que yo apoye a un sistema que va en contra de la libertad. Para mí es lo más preciado. Les voy a pedir que ustedes saquen sus propias conclusiones de entrada de esta declaración, que ayer yo la veía así, como mi pobre angelito. Repito, porque el escenario es más de lo mismo de el periodismo de este país, periodismo político, que influye en procesos tan importantes como este, como fue también el anterior, el de las seccionales, y el anterior, el del 21. El periodismo que se dedica a hacer política abiertamente, y que no promueve de entrada el respeto, y después la pluralidad o la diversidad. Dice que Luisa González es sumisa y que es el títere de Correa, de su líder, como el resto de mujeres de lado y lado en este país. O sea, ya ni siquiera fue contra Luisa González, sino contra todas las mujeres que me imagino para la señora González hicieron política en este país. Todas son títeres y todas son sumisas y todas han sido utilizadas y todas han seguido un libreto que además... Claro, los hombres que la rodean, porque además la rodean 4 hombres en ese panel,
que le siguen dando cancha y le siguen ayudando con empujoncitos para que ella profundice sobre su descarga de odio y de revancha y de bronca en contra de una mujer. Que una mujer agreda a otra mujer en este país es más de lo mismo. Es casi parte del paisaje también de lo que pasa en los medios y en las redes sociales todo el tiempo. ¿Está bien? No está bien. Yo que soy hombre, ayer le escuchaba a la señora decir lo que dijo, era como, por Dios. Y esto, ojo, no tiene nada que ver con que sea la señora González y que la señora González sea la candidata de la Revolución Ciudadana. Porque recordarán ustedes que cuando a la señora Cynthia Viteri, y después les voy a invitar a que sea la señora Cynthia Viteri, ex alcaldesa de Guayaquil, social cristiana en su momento, ahora desafiliada, entiendo, del Partido Social Cristiano, sea la que le responda a la señora Andrea González, compañera de fórmula de Villavicencio y de Zurita. Pero cuando a la señora Cynthia Viteri públicamente le achacaban por su vida personal, porque si se casaba no se casaba, si se divorciaba no se divorciaba, si se tatuaba o no se tatuaba, en este espacio fuimos los primeros siempre en criticar esa corriente que trataban de posicionar en algunos medios que de la noche a la mañana, sobre todo en Guayaquil, decidieron dejar de ser socialcristianos, que habían sido además parte de toda la plataforma mediática que apoyó en su momento a Febres Cordero, después a Nebot, y por último con la señora Viteri decidieron mirar para otro lado y empezar a atacarla, pero le atacaban no necesariamente y únicamente por lo mala que era su gestión en la alcaldía, sino por estos temas que van más y se relacionan totalmente con su vida personal. La señora Andrea González dice que ella no sabe qué ha sido de la vida de Luisa González antes de, que para ella es nueva. Bueno, hay que informarse un poco más. No sé, ¿en dónde vivía usted, Andrea, durante la época en que la señora Luisa González, por ejemplo, fue nada más y nada menos que secretaria de la Administración Pública del gobierno de Correa? El secretario de la Administración Pública viene a convertirse en una suerte como de jefe de gabinete. Era la jefa de gabinete del gobierno de Correa, la señora González. Después fue asambleísta y antes había tenido una importante participación en su movimiento político, donde llegó a ser secretaria ejecutiva del movimiento Revolución Ciudadana. La pregunta más bien es, señora González, usted antes de esta elección en la que aparece por primera vez en la vida pública del país, ¿en dónde estaba y qué hacía? Yo no sé. Particularmente no lo sé. No sé si la audiencia o la mayoría de ecuatorianos sí conocían a Andrea González, sabían quién era, a qué se dedicaba. Yo no sé. Yo la conozco a partir de que aparece como compañera de fórmula de Fernando Villavicencio. Y la conozco ahora. Antes no. A la señora Luisa González sí, pues. Porque además, en mi condición de periodista, en un par de ocasiones me habrá tocado entrevistarla como ministra del gabinete de Correa. Y después, por supuesto, como secretaria ejecutiva del Partido Revolución Ciudadana. Y después, también como asambleísta, la hemos visto no solo en este espacio, sino en muchos otros espacios informativos, dando su opinión con respecto de diversos temas de la vida pública a la señora Luisa González. Parecería que esto es parte de un encuadre que están tratando de construir. Lo hacen en esta radio, en donde está clarísimo, digamos, cuál es la orientación y la inclinación política que tienen, y está bien, es su legítimo derecho. Está perfecto, sí, pero el problema es que no son solo ellos, que ya son varios, ya van a ver. Ahora, quiero invitarles a ustedes a escuchar lo que ha publicado en sus redes sociales en las últimas horas la señora Cynthia Viteri, quien se ha sentido aludida y con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Les voy a dar el antecedente, que esto también lo había visto ayer, no vi porque no me interesaba realmente ni el personaje ni la temática que estaban abordando. Pero una periodista
Ojo con esto, y lo va a recalcar en el video que subió en sus redes sociales la señora Cynthia Viteri. Una periodista mujer le entrevistó a una alcaldesa mujer de uno de los cantones de la provincia del Guayas, a la señora María Fernanda Vargas. Ahí está el Javi. Gracias, Javi, te agradecía públicamente hace un momento, ahora lo hago personalmente. Una periodista mujer de Diario El Universo le hace una entrevista a María Fernanda Vargas, la alcaldesa de Simón Bolívar, y llevan la entrevista a un campo extremadamente superficial, más tratándose de una alcaldesa que tiene en sus manos la responsabilidad de administrar, gobernar y manejar un cantón, una ciudad como Simón Bolívar en Guayas, que es igual de importante que lo es Guayaquil, que lo es Durán, que lo es Daule, que es Quito, que es Cuenca, que es cualquier otra ciudad del Ecuador. Pero llevan la conversación, y qué es lo que le ha indignado a la señora Cynthia Viteri, a un campo extremadamente superficial. Y la señora Viteri, con todo el derecho del mundo, se indignó. Y lo que hace la periodista del Universo con la alcaldesa de Simón Bolívar es ni más ni menos que lo que estos 4 sujetos, todos machitos, intentan hacer imitándole a otra mujer para insultar a una mujer. Así que la que le responda a la señora Andrea González, o el que le responda a la señora Andrea González, no sea yo, ni sea una radio que esté etiquetada, ¿ok? Que sea la señora Cynthia Viteri. Para la periodista que es mujer, y esto se lo digo a todas las mujeres que me están escuchando, porque no nos debemos dejar definir, y peor aún, convertirnos en la peor enemiga de las mujeres, nosotras mismas. Nosotras deberíamos ser un puño, un solo puño, para podernos defender de los agravios. La periodista que es mujer, lo único que se le ocurre en su mente, periodista de Diario El Universo, es preguntarle qué piensa sobre mi estilo y mis tatuajes. Y la entrevistada habla de mi vida que no conoce, de paso, ¿no? Ella recién se hizo tatuajes, tengo más de 22 años de que nacieron mis hijos con tatuajes, y además eso no le importa a nadie, solo a mí. Y ella entonces, toda la conversación la basa sobre un aspecto intrascendente en la administración municipal. Y lo hace una periodista mujer. Y cree que el poner el post aparte, solo hablando de eso, es un gran gancho. Porque la otra alcaldesa estuvo en OnlyFans, entonces tiene que comparar que ella ganó ahí y que yo tenía tatuajes. Y entonces hablan de definirme como dama. Si es una dama, si no es una dama, si tiene tatuajes no es una dama. Déjense de estereotipos, que lo único que han llevado es a dividirnos como seres humanos. Hay que empezar, todas las mujeres y los varones, a determinar que lo que ves no nos define, es lo que hay aquí, y lo que puedes dar hacia los demás. Y las mujeres, sobre todas nosotras, debemos aprender que hemos pasado ya por muchísimo, que cada una tiene una historia o de abandono, o de maltrato, o de despidos, o de madres solteras, o de tías encargadas de sobrinos, o de abuelas encargadas de nietos, o de mujeres encargadas de sus padres, o sencillamente de exclusión de la sociedad. Nosotras no podemos ser parte de lo mismo. Voy a partir por lo último. La señora Cynthia Viteri, a quien le doy toda la razón, a quien, por cierto, le expreso mi absoluto respeto, la conozco desde su época de legisladora, evidentemente no comparto en casi nada con respecto de su postura política, su filosofía, su ideología, no comparto con ella, pero la respeto, no solo por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser persona. No podemos ser parte de lo mismo, o ser más de lo mismo, dijo Cynthia Viteri al final. Y yo les decía, ver a una mujer en este país, en una coyuntura política tan acelerada, tan agresiva, tan sucia como la que hemos vivido en los últimos años, es
más de lo mismo, les decía yo. ¿Se acuerdan? Hace segundos, cuando empezábamos el comentario. Les decía, es más de lo mismo. Y la señora Viteri dice algo en lo que tiene toda la razón. Las mujeres no pueden ser parte de lo mismo. Y no pueden caer en el mismo juego. Y caen. ¿Por qué? Porque ella sí, pues tiene, evidentemente, una agenda política e intereses políticos plenamente definidos. Yo pregunto, ¿esta gente es gente buena? Cynthia Viteri dice, las mujeres, y más en países como este, casi todas, o todas, tienen una historia. Y en el caso de la señora González, de lo poco que conocemos, porque además a mí no me interesa saber sobre su vida personal, ella lo ha explicado, lo explicó cuando recibió uno de los primeros ataques en esta campaña, ¿se acuerdan? Lo explicó con un video en medio de un discurso en un mitin político, respondiendo a los ataques machistas, misóginos, groseros que recibió. Madre soltera, además madre adolescente. Perdió a su padre y le ha tocado enfrentar la crianza de 2 hijos casi sola o sola. Y ahí está. Es hoy candidata presidencial. ¿Cuántos hombres hemos tenido la suerte, o han tenido, no hemos porque yo no he tenido, ¿no? Pero ¿cuántos hombres han tenido la suerte, la fortuna de llegar a la instancia en la que por primera vez hoy está una mujer? Hoy se trata de Luisa González, candidata a la Revolución Ciudadana, pero créanme que yo celebraría exactamente igual si fuese la candidata de cualquier otro partido, de cualquier otra tendencia. El hecho de que una mujer, además con esa historia, como bien refiere la señora Cynthia Viteri, detrás de cada mujer hay una historia que no todos conocemos y que hay que tratar de reconocer en este caso. A mí no me hace menos hombre, ni está en juego mi virilidad por reconocer que una mujer está en segunda vuelta, llegó en primera vuelta, y está a un paso de convertirse además en la primera mujer presidenta de la República del Ecuador elegida democráticamente en las urnas. A mí no me hace menos hombre reconocer eso, como para denostar o como para tratar de deslegitimar o de afectar la imagen de alguien que también se ha hecho conocer por ser orgánica y por ser militante de un proyecto político. De un proyecto político que además tiene un líder que es reconocido hoy en día, y así ha sido durante los últimos años, como el político más influyente y con mejor calificación que tiene este país, que además es Correa. ¿Qué quieren? ¿O qué hacemos? ¿Lo borramos del mapa Correa? ¿Pero qué están pidiendo? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que buscan? Asimismo no era cuando la imagen máxima que tenía el Partido Social Cristiano en un momento era Febres Cordero y después terminó siendo Nebot. Así no era con el PSC, así no fue durante casi toda la vida política de la izquierda democrática con Borja, y que hoy que Borja ya no está, y que claro, la izquierda democrática hace mucho tiempo atrás, sobre todo desde que salieron de la escena pública el doctor Borja y otros personajes igualmente importantes como Raúl Vaca Carbo, ya la izquierda democrática no tiene un referente. O sea, ellos tienen que volver a ver, como pasó en el video de ayer a propósito de la ratificación de la señora Ledesma como presidenta de la organización, tienen que voltear a ver, y tienen que voltear a ver el cuadro de Borja, que fue presidente en el 88. Porque no tienen más referentes. En la Revolución Ciudadana pasa que sí tienen un gran referente que es Correa, pero tienen otros. Tienen mujeres que hoy están gobernando territorios, provincias en manos de mujeres, que fueron elegidas democráticamente también por los ecuatorianos, ciudades que son gobernadas por mujeres.
Lo de ayer fue grosero. Y así van a seguir, porque fíjense ustedes, además, una sarta de descalificados son los que salen hoy descalificados. Gente que quebró empresas, que quebró medios, que no pagan a los trabajadores, que no honran las deudas que tienen con los trabajadores, salen a insultar a Luisa González, como por ejemplo el señor Ramiro Rivera. ¿Tienen o no tienen el video de Ramiro Rivera? Ya, pero despiértate. Hace pocos días les cuento que acabo de leer una declaración de Luisa González. Ella dice que muchas veces discrepa y tiene sus ideas, pero que siempre sale y está dispuesta a hacer todo lo que dispone, lo que piensa y ordena su líder, su ídolo, en este caso el señor Rafael Correa. Y entonces se me pusieron los pelos de punta, porque llegué a pensar cómo es posible que alguien que aspire a llegar a la presidencia de la República no tenga idea propia, no tenga capacidad de pensar y de deliberar, de matizar y ver lo que le conviene al país, y que solo esté dispuesta a hacer lo que le ordena su jefe, su caudillo y su ídolo. Eso en política y en ciencias políticas se llama fanatismo. ¿Le conviene al Ecuador tener en la presidencia una persona fanática de un caudillo o una persona preocupada por los problemas de la gente? Habemos alopécicos que no tenemos un pelo de tonto y hay otros que aparentan totalmente lo contrario. Hablemos de fanatismo. ¿Qué tal el fanatismo de gente que hace opinión en favor de un gobierno, como el de Lasso, que no le ha traído nada bueno al país? Como usted, señor Rivera. Que fue parte del gobierno de Maguad, que destrozó este país con el feriado bancario. Y hoy con Lasso han destrozado el país con la ola de violencia que han generado, abriendo las puertas de par en par del Ecuador a la mafia albanesa y ahora también a la mafia italiana, que por suerte no es tan violenta como la albanesa. Entonces están buscando socios como para bajar el riesgo. Bravo. ¿Por qué mejor no les paga a los trabajadores del comercio? Cuando haga eso, venga y déle lecciones a la señora González y a todo el mundo de cómo hay que hacer las cosas bien. Mientras tanto, no. Primero, pague lo que les debe a los trabajadores del comercio. Después venga a dárselas acá de muy digno. En Carondelet armaban fiesta el mismo día que se suicidaba un granadero de Tarqui. Y ahora tenemos también, siguiendo ese buen ejemplo, a guías penitenciarias que hacen farras con los lobos, ¿no? Hace pocos días, el alcalde de Durán, Luis Chonizo, ustedes lo conocen muy bien, porque sobre eso también hemos hablado en varias ocasiones, desesperado venía pidiendo: por Dios, por favor, dennos seguridad, refuercen la seguridad en el cantón. A él casi lo matan el 15 de mayo, durante la primera sesión de consejo, ¿se acuerdan? Hasta el sol de hoy, me parece, Chonizo no ha podido pisar las instalaciones del municipio de Durán. Hoy, el alcalde, bueno, no hoy, hace 2 días, el alcalde Chonizo en Durán le ha pedido al gobierno y al Ministerio de Educación que por favor analice la posibilidad de suspender las clases presenciales y que los estudiantes de las escuelas y los colegios puedan recibir clases telemáticamente. ¿Por qué? Porque hay una ola de violencia brutal en Durán, brutal. Entonces, hay noticias como una que se publicó el día de ayer y que consta en los medios nacionales de este país, de que 2 estudiantes de un plantel de Durán fueron asesinados en medio de ataques de bandas. Una de las víctimas tenía 17 años y acudía a clases en jornada matutina, la otra 27 años, estudiaba en la nocturna.
ante situaciones como estas, el alcalde de Durán le pide al gobierno, ya no solo refuerce la seguridad, vea por Dios, sino deje que nuestros estudiantes se acojan a clases telemáticas. Y la ministra de Educación responde que la educación presencial debe ser la prioridad. La prioridad debería ser salvaguardar las vidas. ¿Cómo mandamos a los hijos al colegio? Si afuera de los establecimientos educativos bandas delincuenciales se ciernen a balazos. ¿Cuántos estudiantes hemos visto, ya sea por balas perdidas o como muertes o daños colaterales, como se les ha dado por llamar, han fallecido en estos ataques? ¿Cuántos estudiantes más, niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, van a tener que fallecer como para que se tomen en serio esto? Sí, la educación presencial debe ser la prioridad debe ser cuidar la vida de esta gente, si no nos vamos a quedar hasta sin estudiantes. Y por último, aunque ya se nos va terminando el tiempo, por eso les decía yo hace un momento que no sabía por dónde empezar. Todos los días hay cosas, todos los días pasan, en este país todos los días pasan cosas, entonces, y en este país también hay jueces buenos y jueces malos. Cuando nos conviene nos vamos a Bucay, nos vamos a buscar jueces en el último rincón del Ecuador para que por ahí saque alguna acción y suspenda, por ejemplo, el concurso para elegir un nuevo contralor en el Ecuador. O por ejemplo, para ratificar que la señora Zori no sea despedida de la presidencia de la Asamblea. Nos vamos al último confín de la patria a buscar un juez que nos firme un documento. Además, por pedido de una persona que no sabemos ni quién es, ni a quién responde, ni nada. Entonces, para unos, el pronunciamiento de un juez que le autoriza al Consejo de Participación Ciudadana o le exige al Consejo de Participación Ciudadana que conforme una comisión vedora para evaluar lo que hizo el transitorio estaba mal. Y ese juez había que sancionarle, había que abrirle un expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que un juez ha decidido suspender el proceso de selección del nuevo contralor o contralora, aplauden. ¿Por qué? Porque es un golpe al Consejo de Participación Ciudadana presidido por Allen Berbera. Y porque creen que golpeándole a Allen Berbera le golpean al correísmo. Y no estamos pensando que la institucionalidad del país se sigue yendo al diablo. Y que mientras sigamos bloqueando, entorpeciendo el proceso de selección de un nuevo contralor o contralora, el señor Riofrío, que fue designado desde una cárcel, va a seguir a cargo de la Contraloría. ¿A quién le interesa eso? ¿A Pablo Celi? ¿A Guillermo Lasso? Por supuesto, al gobierno en funciones les interesa mantener a Riofrío ahí. Que el concurso que lleva adelante el Consejo de Participación no es perfecto. Díganme cuándo hubo en este país un proceso de selección de autoridades que haya sido perfecto. O que no haya estado contaminado por la política. Todo, más todavía. La selección de autoridades de control tiene que ver con la política. Ya tenemos que quitarnos en serio esa venda en los ojos de pretender que acá los procesos de selección tienen que llevar concilios conformados por ángeles, porque no hay arcángeles. La política la hacen los políticos. Y los seres humanos, cualquiera que éste sea, en todo ámbito, además, tenemos nuestro corazón inclinado a un costado o al otro. La cosa es que estos procesos de selección se los debe de manera transparente. Eso nada más. Que gane el mejor. Que ganen los que mejores puntajes sacan en los exámenes, los que demuestran tener mayor capacidad y conocimiento de la actividad a la que se van a encargar, etcétera, etcétera, etcétera. No que ganen los que van con una consigna, como pasó con la Fiscalía, o como pasó con el señor Celi, a quien le ratificaron, sin ni siquiera llevar adelante un proceso de selección, mucho menos de evaluación a su gestión, y aún así le ratificaron y blindaron las decisiones de la transitocracia. Como les dije ayer, ya va llegando un momento de poder nuevamente recuperar la razón en este país y poner orden.
Pero si seguimos así, no, pues no va a pasar nunca. Porque todo va a depender de quién esté a cargo del proceso de selección. No tiene que ver con el proceso de selección, tiene que ver con quién está detrás del proceso de selección. Antes porque era el señor Ulloa, ahora porque era el señor Allen Berbera. Y en medio, ustedes, nosotros, el país, al barranco. Ya. En serio. Y mucho de esto, la responsabilidad de que el país esté como está en este momento, ¿saben quién tiene? Sí, Trujillo, Moreno, María Paula Romo, Gustavo Larrea, Lazo, Nebot, el Pachacutic, la Izquierda Democrática, todos los que, el Nebot, todos los que hicieron plataforma del anticorreísmo para poner a Trujillo a hacer lo que le venga en gana. Sí, pero ¿saben quiénes también? Los grandes medios de comunicación y los periodistas que hacen opinión en este país, que convirtieron a Moreno, a Celia, a Trujillo, casi que en la Liga de la Justicia, pues porque había que perseguir al correísmo. Sin darse cuenta de que lo que estaban haciendo era generando todo este descalabro y este despelote que vive hoy el país. Con un contralor designado desde una cárcel, por un tipo que está sentenciado por corrupción. Vive el Ecuador.